Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Digo buenas, no digo ni si tardes o días, porque no sabemos en qué momento verán este video, pero pues nos da mucho gusto que nos reciban en sus dispositivos electrónicos donde quiera que estén. Esperamos que se encuentren bien de salud. Estamos dando seguimiento al Círculo de Lectura Fernando de Traseñís y es el caso que nos ocupa hoy tratar el libro La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX, también del sello Grigley, una edición bastante cuidada y curada que pues está a la venta, y además Grigley se ha comprometido a hacer los envíos correspondientes en su caso, sobre todo, bueno, en Perú, en Lima, ¿no? Sobre todo, pero bueno, igual se les contacta y se ve el modo de que se los envíen. Entonces, nos acompañan hoy para discutir el libro César Oliveros Aya, de la Universidad Militar de Nueva Granada, quien pues va a hacer los comentarios, y luego un servidor también hará comentarios, y después el maestro Eddie Chávez Huanca, director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, hará las respectivas réplicas sobre estos comentarios. Y bueno, pues si les parece, comenzamos con César, ¿no? Adelante. Bien, bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Bien, al abordar este texto encuentra uno una reflexión bastante profunda en torno a la preocupación de tres aspectos, ¿no? Cómo entender el derecho desde una visión dinámica, no estrictamente normativista, cómo abordar la filosofía del derecho como una manera de reflexionar desde la mirada social, y también cómo entender la transición, ¿no?, de una época histórica en función de un pensamiento jurídico que yo diría que en toda Latinoamérica resulta importado, ¿no? Encontré mucha semejanza también con el devenir histórico y político de Colombia. Como que tenemos muchos elementos, muchos puntos de conexión en ese sentido. Además, por esa visión de no saber qué hacer, ¿no?, después de un proceso de independencia, y cómo empezar a abocar argumentos derivados de la teoría del Estado, de la soberanía en particular. Aquí en la historia colombiana se señala que una vez logrado el proceso de independencia, el impacto fue de tal magnitud que llegó una época entendida como la patria boba, ¿no?, y que no se supo qué hacer a la hora de iniciar pues todo un proceso realmente de autonomía, de independencia desde el ejercicio funcional, administrativo, con miras a formalizar una nueva república. Entonces terminamos fue improvisando, terminamos fue adaptando prácticamente las mismas instituciones que ya se conocían derivadas del contexto español, y así a marchas forzosas intentar pues buscar esos caminos de autonomía. El siglo XIX en Colombia se vio marcado por guerras civiles, y mal contadas unas 7 constituciones que tenían una duración muy corta. La primera de ellas fue la Constitución de 1821, duró 2 años, ¿no?, y a partir de ahí pues va a seguir una serie de controversias. En el libro del maestro de Traseñís no se alude concretamente pues a la expresión de guerras civiles, pero se habla de unas luchas intestinas que asumo que también tuvieron pues ese matiz, ¿no? Entonces, el texto es interesantísimo en cuanto a que no nos vamos a encontrar con una exposición técnicamente erudita del trasegar histórico del Perú, de esa manera en que se empieza a entender la idea de derecho a portas de una estructura republicana, sino que va explicándose de manera reflexiva, pensaría que con mayores matices filosóficos que jurídicos,
guardando, y me atrevo a decirlo así, guardando una cierta modestia, ¿no? En no presentar como una verdad definitiva lo que aquí se expone, sino como una serie de argumentos que reportan una motivación a la reflexión. Entonces, es una gran evidencia de lo necesario que es adaptar y adoptar en las facultades de Derecho, en los programas de Derecho, pues esa cátedra que ha sido tan esquiva, ¿no? José Ramón, en función de la historia del derecho. Es que ni para eso nos hemos puesto de acuerdo, pues, a nivel latinoamericano, de encontrar razones para entender cómo es que hemos trasegado de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho y por qué ha sido también un contrapunto las revoluciones que hemos tenido pues a lo largo de nuestra región. Ese es un pensamiento que va a estar constante en el trabajo del maestro de Trasíñiz. Voy a hacer una semblanza general, en algunos momentos pues leeré algunos apartes que me han llamado muchísimo la atención. La obra inicia con una parte primera en donde se abordan una serie de perspectivas e hipótesis, lo plantea así, bajo esa denominación, las expectativas de lo que puede hallar el lector en la obra. Inicia con una frase tomada del Emilio o la educación de Rousseau: hay que estudiar la sociedad por los hombres y los hombres por la sociedad. Los que quieran tratar separadamente la política y la moral no comprenderán jamás ninguna de las dos. Esto como ese referente importante y también como ese llamado de atención constante a los estudiosos del derecho y particularmente pienso a los estudiantes de las distintas facultades de derecho, especialmente latinoamericanas, de ver que formarse jurídicamente no es solamente acatar una revisión técnica formal de supuestos de hecho y consecuencias jurídicas, sino articular ese saber normativo con el contexto, con el momento histórico, las circunstancias de tiempo, modo, lugar en los que se va produciendo un ordenamiento y de la misma manera como se va modificando hacia futuro. Entonces, el autor da una especial connotación a la política, a la moral. Me llama muchísimo la atención porque es una ruptura también, ¿no? Frente a ese conocimiento tradicional en el derecho y también es un llamado de atención a los mismos docentes en todas las áreas jurídicas que siempre que empezamos a estudiar derecho nos advierten cuidado con entrometerse con la moral porque eso es terrible, ¿no? Usted no puede llegar ahí a cuestionar, a criticar la estructura normativa desde visiones morales. Y en este trabajo, al tratar esa mirada histórica, política, pues insiste el maestro de Trasíñiz que es importante también acudir a esa perspectiva moral, con miras precisamente a pensar y a repensar los diferentes factores de poder que inciden en la misma creación de estructuras jurídicas. Entonces, hace de entrada una invitación para luego abocarse a unas definiciones e hipótesis, intentando empezar a entrever esa tensión que se da entre el proceso tradicionalista de modernización de un Estado a puertas pues, de una estructura republicana y la consecuente eficacia de ese modelo, que va a tardar muchísimo en entronizarse en la misma ideología de una nación que resulta, por supuesto, avasallada en relación con ese proceso de conquista y colonización. Insisto muy parecido pues, al mismo modelo de la historia de Colombia. En el segundo capítulo, entonces, en torno a esas definiciones e hipótesis, aborda de manera directa esa idea en la que se señala que si una historia del derecho no puede y no debe limitarse a un simple recuento de datos, y me gusta también el símil que emplea, o a un álbum bien ordenado de instantáneas fotográficas sobre temas del recuerdo, requiere la organización de sus diferentes aspectos dentro de un esquema explicativo. Cuando los estudios histórico-jurídicos han pretendido superar la mera información sobre las leyes y códigos,
que se han sucedido en el tiempo han recurrido a menudo a una perspectiva idealista. Es así como estos estudios han utilizado ciertas concepciones filosóficas como modelos explicativos normativos que permitían agrupar significativamente los distintos elementos jurídicos en torno a una idea del derecho que debía ser realizada en la historia y descubrir la evolución de los sistemas estudiados por su mayor o menor proximidad con el ideal. Entonces, en otras palabras, aterrizar ese contexto histórico como un referente no tanto de enseñanza. Técnicamente la historia no es que nos enseñe, sino que nos invita a reflexionar a partir de una perspectiva de adaptación, de comparación. Insisto mucho también en esa idea de puntos de conexión o de conectividad que se dan entre los diferentes estados que tienen, digámoslo así, síntomas políticos y jurídicos parecidos o similares. Entonces, en ese segundo capítulo va a señalar, a indicar concretamente que va a enfocar el estudio desde esa perspectiva de la modernización tradicionalista. Y señala, esa modernización se presenta como una desviación del capitalismo. Su perfil se percibe en la medida que sus características se contraponen tanto a un fondo tradicional como a un fondo capitalista. En líneas muy generales, podría decirse que este proceso se identifica por una recepción de un cierto número de elementos capitalistas ligada a una profunda resistencia a todo cambio en la estratificación social. Se quiere devenir capitalista, es decir, moderno, pero al mismo tiempo se quiere conservar las jerarquías sociales tradicionales. El resultado de esta tensión es la adopción por las clases dirigentes tradicionales de una estrategia de adaptación a las nuevas condiciones, procurando combinar las características de los sistemas capitalista y tradicional que más convienen a la conservación del carácter dominante de estas clases. Entonces, vamos como lectores a ser testigos de toda una revisión muy interesante. Pensaría que, aunque no conozco a profundidad de pronto los estudios de carácter investigativo en torno a la reflexión del derecho peruano, creo que la obra tiene como ese sabor pionero en ese sentido, y va a mostrar de manera también muy descarnada cómo la misma historia oficial, y esto es muy parecido también a nivel latinoamericano, la historia oficial no necesariamente es la crítica o el cuestionamiento de factores de poder, sino una historia que en muchos casos resulta conveniente. La historia que se dice, la historia que se formula, yo siempre utilizo la frase de que, por lo menos en Colombia, la enseñanza de la historia tiene un entramado con mucho matiz mitológico, ¿no? Los mismos próceres de la independencia son elevados a una situación mítica en la que parecen inalcanzables y se muestran como grandes superhéroes, dejando de lado la problemática incisiva que reporta pues empezar a forjar una revolución y empezar a cambiar esos esquemas tradicionalistas, sobre todo en función de un imperio, ¿no? Esa es una reflexión interesante, es importante, y alcanzo aquí en la lectura del texto a encontrar también esa relación. Me alegra muchísimo porque es una perspectiva bastante crítica en función a desmitificar también el trasegar histórico y mostrar ese contexto y sobre todo esa reflexión del derecho, no tanto como un planteamiento novedoso o absolutamente liberado de esa estructura a la que había estado acostumbrada como colonia, sino más bien como una especie de espejo que paulatinamente va cobrando cierto nivel de impulso, no definitivo, para empezar a generar pues esa idea de un Estado de Derecho en función de un modelo republicano. En el capítulo 3 pues va a abordarse precisamente los límites que tiene la investigación, algo que ya había mencionado, que no se va a entrometer rigurosamente con una erudición histórica, sino más bien plantear preguntas, dejar por sentado pues una serie de problemas
más que respuestas definitivas a esa reflexión. En la segunda parte, pues ya se entra de lleno al trasfondo de la obra. Se titula Derecho y Modernización en el Perú del siglo XIX, comenzando con un primer capítulo alusivo a los momentos iniciales de modernización tradicionalista. Y empieza con el siguiente planteamiento. Aun cuando la independencia del Perú fue proclamada el 28 de julio de 1821, el país continuó en guerra contra España durante 3 años más. Por otra parte, la alteración del orden establecido había sido muy profunda y ello exigió un lapso considerable de asentamiento de las nuevas fuerzas en juego. Es así como puede decirse en términos generales que los 20 años siguientes a la independencia se caracterizaron por una profunda inestabilidad. El Perú se convirtió en una agitada república en la que se sucedían entonces motines de cuartel, pronunciamientos de guarniciones, estallidos populares en contra de regímenes desprestigiados, conspiraciones, prisiones, destierros, correrías de montoneros. Las cartas políticas y las leyes reguladoras del Estado y de sus instituciones cambiaron con frecuencia. Lo normal resultó vivir al margen de la normalidad y fueron escasos, cortos y relativos los periodos de legalidad. Esta última es una cita que hace del profesor Jorge Basadre, de la Historia de la República del Perú, y aquí, en ese breve aspecto que acabo de leer, pues se refleja también esa convulsión a la que aludía desde la mirada de la historia de Colombia. Va a ser un periodo de una inseguridad tan tremenda que ni siquiera quienes lideraron el proceso, la campaña libertadora, estaban convencidos o tenían completamente definido el modelo de Estado que pretendían lograr, ¿no? Eso va a ser un golpe drástico, porque empiezan a manejarse también unas situaciones de conveniencia. Así como se expone en la obra, también ocurre en Colombia, va a ocurrir en Venezuela también, ese malogrado proyecto de Simón Bolívar de forjar la Gran Colombia, pues se frustra también un poco con esa intención que llegó a agobiarlo a él, ¿no? Y fue también motivación para repudiarlo. Hay una novela que he estado siguiendo muchísimo como referente literario de Mauricio Vargas Linares aquí en Colombia, se llama La noche que mataron a Bolívar, y muestra precisamente cómo Bolívar es prácticamente desterrado de Santa Fe de Bogotá al mostrar esa intención dictatorial que en algún momento llegó a reflejar, ¿no? Y termina pues iniciando un periplo que va a ser sus últimos días hasta llegar a la ciudad de Santa Marta y morir allí. Es un poco también esa mirada del desprestigio de los grandes próceres en el momento de no saber qué hacer con una nación que pretende mostrarse como autónoma e independiente. Y van a verse reflejados distintos lugares comunes. En la obra del maestro de Traseñís se señala, no es que haya habido un cambio realmente significativo, trascendental en la perspectiva de las tensiones de poder, en la idea de soberanía. Ni siquiera pues, se manejaba pues, coyunturalmente un argumento en torno a soberanía popular o soberanía nacional. Seguía todavía el rezago de esa intención propia de lo que se llamó como esa nueva burguesía que procuraba un sentido de independencia. Esa visión de lo que históricamente se ha conocido como el criollismo va a marcar concretamente ese periodo del siglo XIX en materia de inseguridad. Yo pienso que en el ámbito de Latinoamérica, especialmente Suramérica, lo que se vivieron fue sendas patrias bobas, ¿no? Al no saber qué camino tomar en ese sentido. Y esa visión del criollismo, pues es una visión elitista. En este texto, el maestro señala concretamente eso, ¿no? Se va a dividir la sociedad en una clase de élite y en un grupo mayoritario que no entiende verdaderamente cuál es el camino de régimen político, de régimen gubernativo y mucho menos jurídico que se va a asumir.
y eso pues va coyunturalmente a servir como un nodo de aprovechamiento. Entonces lo que cambian son esas estructuras de poder, ya no hablamos de un imperio formalmente establecido, de la corona española, sino de un grupo elitista, una especie, una suerte de aristocracia que va a devenir en la administración del poder, desde todos los niveles de funcionalidad, y van a considerarse dueños de ese ejercicio político por el solo hecho o de haber financiado o de haber participado en esa campaña de independencia, en esa campaña libertadora, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ese grupo se va a reflejar una vez que se cumple formalmente la liberación a través de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, va a empezar entonces la intención de hacer esa repartición de cargos públicos y decir, bueno, los primeros, los que tienen prioridad para ocupar esos cargos, son quienes participaron, ¿no?, activamente en la campaña libertadora. Los demás, pues ya veremos, ¿no? Y tiene especial relación aquí con la obra esa acotación, porque es entonces buscar cómo permanecer en el poder. Hay una idea ahí maquiavélica, ¿no?, de permanecer en el poder gracias a quienes obtuvieron o formalizaron la libertad, ¿no? Es ese discurso formalista de considerar que quien financió o participó directamente en el proceso de independencia, pues tiene mayor mérito. Y el argumento de la democracia, la figura de democracia se va a interpretar, ante todo, como un pretexto para darle un cierto aroma de garantía, de garantismo a la participación en esos núcleos de poder. Entonces, hay una reflexión bastante amplia en este aspecto, en esta parte de la obra, haciendo especial referencia a qué ocurre con lo que desde antaño hasta hoy ha representado un problema también muy común, un lugar muy común, un tópico de esta inconformidad permanente en el ejercicio pleno de un rol soberano, alusivo pues al problema del agro, el problema de las tierras. Entonces hay una reflexión bastante amplia sobre la división de las tierras comunales, las ventas de las tierras del Estado, los primeros titubeos sobre la abolición de la esclavitud, que también va a ser una premisa política que se va a poner de moda, de alguna manera, pues en todo el escenario americano. Y esto también, pues, es una coyuntura importantísima, porque empezar a hablar de abolir la esclavitud es romper un sistema económico que no va a ser una medida muy popular. En el capítulo 2 de esta segunda parte se aborda todo lo que es el proceso de modernización y se va a plantear pues, sendas ideas comparativas también con estados como el estado chileno, en esa búsqueda de abordar autónomamente una visión formal de Estado de Derecho. Es una explicación bastante amplia hasta llegar al capítulo 3, donde hay un interés muy curioso y creo que es una de las partes importantes, novedosas de la obra, abordar las filosofías jurídicas de la modernización, la aproximación ideológica al derecho. Señala aquí el autor que este acápite implica describir y explicar la forma como los juristas se vieron a sí mismos en ese periodo tan convulso, cómo interpretaban, cómo concebían el derecho que utilizaban, el propio rol de la sociedad y luego hacer comparaciones con la noción de derecho. Señala el autor que se revisa entonces los planteamientos de dos filósofos extranjeros que estuvieron muy en boga en el siglo XIX, dos alemanes, Johann Gottlieb Heinicke o Heinesio y Arens, uno discípulo de Pufendorf y el otro indirectamente de Hegel, ambos filósofos de segundo rango en Europa, que sin embargo tuvieron gran resonancia en América Latina. Y después pasa a tratar las principales ideas jurídico-políticas de juristas peruanos,
como Bartolomé Herrera, José Silva Santisteban, Toribio Pacheco, Francisco García Calderón, Miguel Antonio de la Lama, Manuel Atanasio Fuentes y Francisco de Paula González Vigil, igualmente la obra de Luis Felipe Villarán. Entonces hace toda una perspectiva que va desde esa connotación afincada específicamente en el tradicionalismo, en el derecho natural, la obra de Heinecke, alias Heinesio, ¿no? Va a intentar mantener un poco ese hilo fragmentado de la visión del derecho positivo con acotación directa a pensamiento religioso y evitar que ese cambio drástico que se esperaba ocurriera pues rigurosamente con la independencia pues no sea tan impactante, ¿no? Hay toda una ambientación conservadora en sus planteamientos y por lo tanto refleja esa idea anquilosada en el sistema que pretendía renovarse. En Colombia va a ocurrir lo mismo, en Ecuador también aparece ese componente de, de que se muestra esa transición, no como una transición estrictamente radical, como un cambio drástico, sino como no aflojemos tanto ese cúmulo de libertades, sino que más bien cambiamos es de representantes escudados bajo esa pretensión democrática del nuevo modelo. Bueno, frente a cada postura de los distintos juristas, ahí se nos podría ir muchísimos minutos, me parece interesantísimo poderlos abordar de pronto en algún otro momento, porque es un trabajo que no he visto de manera así como tan concienzuda, más allá del formalismo histórico, en obras, por lo menos en Colombia, nos hemos más bien contentado con la referencia y el dato histórico y no con el cuestionamiento, no con la crítica. En el capítulo cuarto se aborda la legislación positiva de la modernización, esos intentos, ese esfuerzo de mostrar una perspectiva constitucionalista, buscando o propugnando por una renovación jurídica que sea connotada, que tenga especial reconocimiento, y va a hacerse pues toda una reflexión en torno a esas pretensiones. Se va a hablar, por ejemplo, de la obra jurídica proveniente de la Confederación Perú-Boliviana, como una manera, diría, como una extraña manera, ¿no? Antecedente, guardando por supuesto las proporciones de un posible intento de lo que hoy llamaríamos un derecho comunitario, un derecho común, pero que termina precisamente frustrado o simplemente como una especie de, decimos aquí en Colombia, como una especie de saludo a la bandera que no llega a tener pues una connotación especialmente considerable. Hacia el capítulo quinto, que es muy interesante para abordar reflexiones en torno a ideas políticas, teoría del Estado e inclusive teoría constitucional, se hace una exposición al funcionamiento del sistema. Entonces, este capítulo va a segmentarse en 4 aspectos: el papel del Estado, las relaciones jurídicas sobre la propiedad agraria, la facilitación de intercambios y la promoción legal de la industria manufacturera. Especialmente el primer aspecto es una interesante presentación de esa intromisión pues, del modelo liberal con el propósito de crear una estructura que fuera evidentemente democrática. Y es en este acápite donde el autor hace esa situación de que, o esa presentación, esa explicación de que ese rol del Estado no es tan novedoso como se esperaba, sino que va a estar muy ralentizado ese papel en torno a la expectativa que se señalaba. Y hace una comparación interesantísima, me parece que en este aspecto que voy a leer hay un gran contenido para abordar desde una mirada social, cotidiana, cómo se interpretaba precisamente ese modelo de Estado. Y que tiene mucha connotación, mucha comparación
con lo que fue en su momento el sistema feudal. Señala el autor lo siguiente: el Estado colaboró con la clase dominante no solo por la vía de la acción, sino también de la omisión. Esta clase tenía interés en mantener ciertas áreas de la vida social alejadas del derecho oficial y sometidas a ordenamientos normativos privados. Y me parece muy interesante, muy curioso, ojalá poder indagar luego en esos detalles y casos tal vez alrededor de la siguiente descripción. Esto es particularmente exacto en el caso de las haciendas. Estas eran pequeños estados regidos por el hacendado o por sus servidores más próximos. Muchos de los grandes propietarios no vivían en la hacienda, sino en las grandes ciudades y encargaban la hacienda a sus administradores o mayordomos. La hacienda constituía una especie de subsistema legal que regía no solamente las relaciones entre el hacendado y sus trabajadores, sino también las relaciones de estos entre sí. Usualmente la hacienda daba nacimiento dentro de sus límites a un pequeño pueblo, la ranchería, donde vivían sus trabajadores. Este pueblo tenía una tienda, el tambo, y algunos trabajadores independientes, o los mismos servidores de la hacienda en sus horas libres proveían a los habitantes de la ranchería con ciertos bienes y servicios elementales: el zapatero remendón, el herrero, el brujo o curandero. Algunos trabajadores de la hacienda criaban animales domésticos o cultivaban productos de autoconsumo en pequeños lotes de tierra difícil, particularmente con la ayuda de los demás miembros de la familia. El hacendado otorgaba la casa en la ranchería, distribuía los lotes de tierra individuales entre algunos de los campesinos, habilitaba el local del tambo, fijaba los salarios o jornales y, si no estaba satisfecho con el comportamiento del trabajador, podía despedirlo de inmediato, dejándolo al momento sin casa, sin trabajo, sin sus cosechas de productos alimenticios y sus demás actividades complementarias. De manera que la vida del trabajador y de su familia, en una extensión muy importante, dependía de la voluntad del hacendado. Este es un modelo que se va a copiar o que se va a replicar en prácticamente toda América Latina. Y es una mirada de esa visión localista de la administración del poder. Los grandes próceres de la independencia terminaron siendo estos grandes hacendados. Creo que también tiene, aunque no me atrevo como a decirlo categóricamente, la misma estructura en ese escenario de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX en México, ¿no? Y va a tener entonces esa representación tan curiosa. Me parece muy interesante ese reflejo que plantea el maestro aquí para mostrarnos ese microcosmos de la realidad cotidiana, pasando luego a una explicación ligada al orden jurídico y propiedad de la tierra agraria, especialmente esa situación de, entre comillas, bonanza que surge a partir de la comercialización del guano, del salitre, y que de manera muy objetiva, señala el autor, son temas todavía pendientes de una investigación adecuada. A partir de esos detalles se puede reflejar una relación, una estructura de poder, una reflexión filosófica, ius filosófica, en función de esos nuevos modelos como resultados o pretendidos resultados de un proceso de independencia. Así que esta parte del texto es muy rica en esa crítica o cuestionamiento desde la perspectiva económica. En el capítulo 6 va a hablar del fin de siglo, la inestabilidad de las cosas y las luchas ambiciosas de los hombres, que tiene también otra característica para sintetizar la idea, y es esa búsqueda de una unidad nacional que se concrete propiamente en un modelo de Estado de Derecho. Ahí diremos, es exactamente igual la misma preocupación que se vivió a finales del siglo XIX en Colombia y que va a estar resumida o planteada, por lo menos normativamente, en la Constitución de 1886, que a propósito duró más de 100 años. En contraste con la Constitución de 1991 en Colombia, que apenas vamos a cumplir 30 años de vigencia y que ya ha tenido más de 50 modificaciones o reformas parciales. Es todavía pues una gran preocupación latinoamericana la búsqueda de esa unidad nacional.
En el capítulo 7 se abordan las filosofías jurídicas de transición, de un tradicionalismo iusnaturalista a un tradicionalismo positivista, que empieza a perfilar fundamentos argumentativos de la obra de Paul Pradier-Fodor, francés, Alfred Vuillet también, en torno a esa argumentación del componente directo de la libertad como una base reflexiva para justificar la incidencia de las instituciones en la sociedad, en la vida cotidiana. Se hace también un estudio muy sucinto de la obra de Manuel Vicente Villarán, dice el autor, quizá el autor más importante, el autor peruano más importante de ese periodo, Federico León y León, Javier Prado y Ugarteche, y abordando desde la perspectiva del derecho comercial y civil, Cesario Chacaltana, Alberto El More y Ricardo Ortiz de Ceballos. Así que también en esta perspectiva se muestra un poco la tensión que se da entre un derecho natural y un derecho positivo, para después ubicarnos en una tercera parte, en donde se hace el planteamiento de un ensayo de interpretación teórica, la idea de derecho dentro de una estrategia social de adaptación. Conjugando un poco, ¿no? Una visión muy personal, el autor va definiendo, tal vez es la parte más crítica de toda la obra, abordando las características sociales de la modernización peruana del 800 y cómo eso en últimas termina dejando pues un sinsabor todavía de marcado tradicionalismo y digamos de marcada orientación eurocentrista, ¿no? De seguir pensando que toda esa importación de argumentos, de pensamientos, de postulados filosóficos, jurídicos, políticos, etcétera, que hemos tomado de Europa, pues tienen que aplicarse sin ninguna forma de filtro o adaptación al contexto nuestro. Y digo nuestro porque es que es lo mismo que ha ocurrido en la mayor parte de Sudamérica dentro de estas interpretaciones y concepciones. Así que este es el aparte más complejo en el sentido de que, como el mismo autor reconoce, aquí se arriesga a cuestionar, a criticar ese trasfondo de lo que ha implicado la evolución, si es que se puede llamar así, ¿no? No es una evolución marcadamente progresiva, sino que ha tenido periodos de estancamiento. Señala, por ejemplo, que la independencia tampoco conlleva una ruptura del pensamiento tradicional, sino que se trata solamente de una nueva adaptación. Y en ese sentido, nuestra historia del derecho no tendría que ser tan complicada de avisorar, porque todavía nos encontramos en un cambio, en una visión transicional, en una búsqueda de lograr una autonomía definitiva. Señala, por ejemplo, el autor alrededor de esa afirmación que la reseña del pensamiento jurídico de la modernización tradicionalista que hemos efectuado aún no distingue, ¿no?, entre iusnaturalismo y positivismo, y que ha sido pues toda una amalgama de postulados que tímidamente han dado cabida para hablar de una novedad en términos de Estado social de derecho. Finalmente, pues recomienda una serie de orientaciones de cómo abordar la teoría social y la praxis en ese planteamiento filosófico y que seguramente, intentando plantear conclusiones del trabajo presentado, pueden haber muchas ideas que tendrán ese matiz frustrante al no lograr todavía avisorar un norte significativo para hablar de esos ideales presentados en ese modelo inicial del siglo XIX, con miras a establecer pues un Estado verdaderamente constitucionalista, republicano en todo sentido. Entonces pienso que la obra es tremendamente crítica. Este tipo de argumentos no suelen caer bien en todas partes, en todos los escenarios, pero son esos riesgos que hay que asumir, ¿no?
desde la misma defensa de un derecho que realmente sea nuestro, me refiero a nivel continental y específicamente regional, en el que se conjuguen realmente ideales de transformación, de cambio, no me atrevo a decir de una constante revolución, sino de una modificación paulatina, pero mucho más rápida que esos intentos esporádicos de independencia que en mayor medida lo que han ocasionado pues han sido contradicciones, confrontaciones, guerras civiles y cambian, son los nombres de los grupos en tensión o en controversia, pero las ideas históricamente tradicionales siguen siendo las mismas. Ese sería un poco el abordaje general de la obra. Se me van muchos referentes ahí que quisiera mencionar, pero creo que no alcanzamos, ¿no? Bueno, me toca saludar a Fanny Ponce Bernedo, que está aquí, y justo ahora se une Isabel Magali Castro Poma. Les damos la bienvenida. Esto hace más paritario este foro. Y claro, bueno, pues le agradecemos hacer su intervención y sus apreciaciones sobre un libro que, pues, como él dice, es difícil de sintetizar, puesto que cuenta con más de 550 páginas, ¿no? Entonces sí, es un libro voluminoso que muestra pues la erudición del maestro Trasseñí. Yo solo unas cositas porque me parece, Eddie, que César ya hizo un recorrido bastante amplio y sintetizó de manera puntual toda la obra. Entonces yo me referiré más bien a las lecturas que a mí me llamaron la atención, y haré algunas citas así de manera breve para dar paso a la conversa, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención y me agrada mucho esta postura metodológica del maestro Trasseñís, donde aborda una especie de propuesta teórica multidisciplinaria, o en su caso intradisciplinaria, tratando de relacionar algunas áreas del derecho, sobre todo desde esta perspectiva teórica, y creo que este es como en las películas pienso en las películas como Babel, ¿no? O Amores Perros, en donde es circular este libro, es decir, la respuesta está al final. La respuesta la encuentras solo hasta el final. Es curioso, porque él dice en el último capítulo, dice, esta filosofía del derecho o idea del derecho. Entonces ahí te das cuenta que en realidad él está haciendo una propuesta o resignificando la filosofía del derecho. Ahí yo me hubiera gustado hablar con el maestro, porque no sé si de alguna forma está diciéndonos que en América Latina no hay filosofía del derecho y lo que hay es una idea del derecho. Pero entonces eso supondría entonces pensar o sea, solo Europa hace filosofía del derecho y nosotros solo tenemos ideas sobre eso no sé si me explico. Es justo el último capítulo. Entonces viene él construyendo una cuestión así sobre, podría ser esto antropología, podría ser esto sociología, podría ser esto filosofía del derecho, aunque curiosamente la parte medular del libro se basa sobre filósofos del derecho peruanos, que si bien, como dice César, en su caso se basaron en filósofos, sobre todo en estos dos alemanes al inicio, en Necius y Arens, y después en los franceses, también al parecer desarrollaron sus propias ideas. Y entonces estamos aquí como una especie de, ¿cómo diría yo? Pues en un impasse, esa es la palabra, ¿no? Estamos en un... Me acuerdo que tú habías planteado eso hace 3 años, creo, cuando a ti te ha tocado hacer el prólogo, ¿no? De este libro, en esta hermosa edición. Exacto. Y yo, para que tú continúes el diálogo, breve nomás, hay dos ideas que rescato. Por un lado, ¿no? O sea, no es una visión eurocéntrica desde mi lectura del libro, sino es
un poco un recorrido histórico de lo que han leído los peruanos del entonces, ¿no? De enfoques filosóficos europeos. No, yo no estoy diciendo que es una visión eurocéntrica. Lo que estoy diciendo, o sea, déjame terminar con esta cuestión del impasse. El impasse está en que cuando nosotros decimos que se tropicalizó el pensamiento, o sea, lo estamos haciendo peyorativo y quizá no es una tropicalización, él lo dice, es una adaptación. Entonces, quizá me parece que, o sea, al final el libro se debería de llamar Filosofía del Derecho. Filosofía del Derecho desde Perú o Filosofía del Derecho en el Perú republicano o algo así, porque entonces la idea del derecho, pensaría yo más bien en incluso si hubiera una filosofía popular del derecho, no sé, me explico, o sea, así yo la llamaría filosofía popular del derecho, porque quizá es lo que le falta al libro, o sea, le falta ver qué es lo que estaba en la cultura jurídica de la época, o quizá hay otro libro que pudiera complementar eso, esa es la cuestión. O sea, el impacto es que nosotros mismos nos colocamos esas barreras para decir, no hacemos filosofía del derecho, nosotros mismos, o sea. La pregunta sería, en todos los libros que has escrito, que has dirigido, ¿qué tanto has promovido desarrollar un marco teórico desde nuestras propias ideas, ¿no? Esa sería la observación. ¿Si acaso no ha pasado lo mismo con los antecedentes, con los antecesores que has leído y has promovido? Sí, no, y por eso es que, o sea, a mí el libro, la verdad, me parece una obra maestra, una obra de arte. No, o sea, pero si hemos recibido el mensaje para ver si el camino señalizado promueve que nosotros hagamos filosofía desde Latinoamérica y no con una resonancia de otras latitudes. Esta es la pregunta. Sí. No, porque, o sea, el libro es eso, es historia social del derecho. O sea, es como dijo César, es un microcosmos. O sea, lo que él te dice es cómo se hace esta historia de la filosofía o de la cultura. Historia de la cultura sería, historia de la cultura jurídica de un periodo, sobre todo en filósofos del derecho. Eso me encanta porque uno, o sea, se suma como filósofo del derecho, encontrar que hay filósofos del derecho peruano ya a muy temprana edad, eso llama la atención. ¿Cómo se ligan estos al derecho natural? De hecho, los manuales del siglo XIX se llaman derecho natural, no manuales de filosofía del derecho. Y luego él hace el contraste con lo que él llama los dogmáticos, ¿no? Es decir, los positivistas o los abogados que ejercían, o civilistas, por ejemplo, que complementan esa visión, o sea, es decir, el ejercicio práctico del derecho, no solo desde la filosofía. Y luego incluso hay un tercer factor que me parece complementa, que es esta parte de la economía o la parte de la repercusión social, la llama él, ¿sí? Pero sigue faltando un poco, o sea, la idea del derecho en Perú, que la esboza él, es la idea del campesino, la idea del indígena, la idea del, del dependiente, y en su caso, bueno, ahí está como una especie entre líneas ese personaje, ¿no? Ese personaje que es el trabajador agrícola, que es al que mayormente se refiere, y que como pasó en Colombia, como pasó en México, quedó al lado de la reforma liberal. O sea, es decir, fue invisibilizado, fue borrado, ¿no? Como si haciendo estos cambios jurídicos iba por arte de magia a transformarse en algo más. Y Trasceñín lo dice con una forma magistral. Esto no sucede porque las cosas cambian para no cambiar. Cambian para no cambiar es básicamente eso, la modernización tradicionalista, ¿no? Esa es la parte que yo más he destacado, porque es una suerte de gatoperrismo. Sí, es una categoría maravillosa esta del modernismo tradicionalista. Esto que tanto se discute, se defiende y se ataca, que es el contractualismo, ¿no? O sea, aquí, ¿con quién hemos celebrado el contrato social? No, la oligarquía determina qué leyes se hacen para definir una posición de dominio donde el trabajador, el obrero, el agricultor no va a participar de estas reformas liberales, sino simplemente va a acatar la venia o aquello que la oligarquía va a plantear desde las leyes desarrolladas. Y por eso las cosas van a cambiar para que nada cambie. El status quo de la oligarquía se tiene que seguir defendiendo por las leyes, ¿no?, planteadas para que las cosas queden igual.
Ahora, dice César, esto estamos totalmente de acuerdo, creo que esta es una aportación a la cultura jurídica universal, o sea, esta idea de modernismo tradicionalista que quizás no entendería un alemán o un inglés, quizá un español sí, porque él dice esto es parte de la tradición también española, que él lo dice literalmente, ¿no? Dice, los ingleses sí lo lograron, los españoles no lo lograron y perduró el feudalismo, de hecho perdura el feudalismo hasta nuestros tiempos, y esto lo coloca, como dice César, en una postura sumamente crítica. O sea, este es un libro que debería estar vetado en el Perú, ¿no? Él dice, fíjate lo que dice en la página 254. Yo digo que es lo más subversivo que ha escrito Fernando. Es subversivo, o sea, es absolutamente revolucionario. Ve lo que dice. Mira la definición que da del derecho peruano, ¿no? La tenía aquí marcada y no la leí. El derecho peruano del siglo XIX parece el resultado de la actividad de un bricolero intelectual, para usar un término de Levi Strauss. Bricoleur es aquel que es capaz de utilizar elementos sobrantes, desperdicios o restos de otros artefactos para construir un nuevo objeto de uso práctico. ¿En qué página está eso, César? Porque me interesa. Aquí tengo la copia en PDF. A ver, bueno, te doy. En la 250. El postscriptum al final. Bueno, en la 254 dice, esa idea, en México le llamamos la pepena jurídica, en el infrarrealismo jurídico le dice la pepena, o sea, ir a buscar en la basura. Pero vean la 254. ¿En el feudalismo hay una contradicción o qué puedes responder? El del feudalismo moderno, por ejemplo, esa idea de hacer un doctorado en Europa para poder hablar de tu país cuando vuelves, ¿no crees que eso es una contradicción? Aquí lo tengo, justo eso ahorita lo voy a leer, pero déjame acabar con esta parte crítica y pasamos a esa parte que también critica. Dice, ¿has tenido que hacer un doctorado en Europa para decirlo o no? ¿Cómo es? Pues sí, porque de hecho, o sea, lo que pasa es que de alguna forma las instituciones se transforman desde dentro. O sea, es decir, tienes que conocer las cosas. O sea, para poderlas criticar tienes que conocerlas. Mira, dice, el Estado no solo distribuyó capital entre los grupos privados, sino que además colaboró con la clase dominante tradicional, proporcionándole un ordenamiento jurídico adecuado y las facilidades necesarias para satisfacer algunas de sus necesidades estructurales. Aun cuando es preciso reconocerlo, la relación entre el Estado y la clase dominante no fue nunca la de una influencia mecánica de esta última, sino una interacción a través de múltiples mediatizaciones que dan origen a las constantes vacilaciones, ¿no? Es decir, este contubernio, ¿no?, entre la clase privilegiada y el Estado y la clase gobernante, insisto, es un libro sumamente crítico. Y a propósito de eso que decías, yo aquí lo marqué, a ver si lo encuentro, y le puse microhistoria, porque parece como un relato pequeñito, fíjense, es la historia de Paul Pradier-Fauder, ¿no? Y en un párrafo ve lo que dice, y es lo que tú estás diciendo. Paul Pradier-Fauder fue un profesor universitario francés que vino al Perú a mediados del siglo XIX para dar el curso de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Lima y alcanzó el rango de decano de ese centro de estudios, siendo además reconocido como fundador del mismo. Posteriormente regresó a Francia, donde continuó su tarea docente. ¡Es un cuento! O sea, es la tragedia de nuestros países. El güey viene, le hacen un mega homenaje, le hacen una estatua, lo nombran rector de la universidad. Pero yo estoy de acuerdo. Francia le vale madres en Perú. ¿Por qué? Porque eso no solo pasa en Perú, pasa en México, pasa en Colombia. Claro, es lo que te estoy diciendo. A mí me criticaban por ir a criticar el derecho donde Dworkin fue una conferencia. No, esa subordinación cultural, ¿no?, que hace que uno estudie un idioma, por ejemplo, para conocer a otra persona, a ver si por ahí encuentra un canal, ¿no?, de superación, entre comillas, ¿no?, frente al europeo. Mira, sigue pasando. O sea, ¿cuántos doctorados se regalan en la UNAM, en Perú? Es una obra maravillosa, ¿no? Sigue ocurriendo. Entonces, no es una cosa aislada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestros países? Que afecta tanto a la cultura jurídica nuestra para que estemos regalándoles nuestras cosas, porque de pronto el señor vino, ¿no?, y lo hicimos importante porque venía de otro lado.
Lo hicieron el centro de la universidad, lo nombraron la autoridad más grande y tal, y el señor se fue, o sea, se fue y le valió madre, o sea, no sé si ya lo dijo la corte, ya lo dijo la corte. Pero ahí dejó su plaquita y dejó su monumento, su dato, y de que ya se conquistó el escenario. ¿No? Bueno, a mí la conferencia en primer lugar, ¿no? Porque había venido de Europa y de ahí vinieron los demás. Pero hay otra parte. A mí me parece hay otra parte aquí, mira, nada podría definir mejor el bagaje de elementos heterogéneos con que cuenta el Perú del siglo XIX para desarrollar su derecho. Ideas diversas, incidentalmente acumuladas, intereses, tradiciones, nociones adquiridas por contagio con el fascinante mundo europeo, retazos de ideas variadas, mal conocidas muchas veces y mal dirigidas, e incluso al azar, que adquieren de pronto una conexión teórica, a veces tenue, muchas veces inconsciente de la modernización tradicionalista, ¿no? Ahí está. Sí, la verdad es que es un libro delicioso en ese sentido, porque aunque no sea la historia de tu país, efectivamente, como dice César, va sonando a muchas cosas que sucedieron en México, va haciendo reminiscencia a eso, incluso yo creo que Necius también fue altamente citado, ¿no? También ahí se hace un poco el deslinde de Adam Smith y esto, o sea, esta como doble moral que existe, ¿no? Entre sí queremos la liberación, o la liberalización, pero no la queremos toda ni para todos, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Solo para la clase privilegiada. Y eso sigue hasta nuestros días en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces, yo diría que la idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX, ahí todavía sigue presente en la actualidad. Sí, se frició. Viviendo todavía. No sé si Isabel o Fanny quieran comentar algo. Eddie le dio como la chiripiorca, ¿no? Como dicen. Así ha quedado helado. Habría que usar la chicharra, ¿no? ¿Cuál era así, no? Cuando se quedaba así el chapulín. Este programa, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues si no disponen de más, pues estaríamos cerrando esta bonita y agradable tertulia. Ya regresó Eddie. Eddie, te quedaste como friseado. Pero decíamos que si tú no dispones de otra cosa, podríamos cerrar aquí. Yo creo que, como tú digas, yo quisiera decir dos cosas antes de darle el pase a César. Eso es lo siguiente. Aún se insiste en estos tiempos con algo que hace mucho daño a la cultura jurídica. Voy a partir de el escenario peruano. La idea de ser mesiánico. Se dice mucho, ¿no? Que no ha habido historia del derecho, que no hay filosofía del derecho, que recién estamos comenzando, que yo soy fundador de esto. Pero este libro muestra, por ejemplo, un escenario donde los juristas de esa época del Perú, ¿no? Las pretensiones que tenían, las propuestas que tenían, los libros que leían, ¿no? Y hace una crítica, ¿no? A lo que se leía o cómo se le interpretaba y se le quería aplicar. Yo quisiera hacer esa observación. El mesianismo le hace mucho daño a nuestra cultura jurídica, voy a decir peruana, ¿no? Y seguro ustedes ya dirán algo más. Me parece algo deleznable eso del mesianismo, porque es una cosa atroz que continúa advirtiendo. Dice, no, es que está comenzando con nosotros, no se puede seguir partiendo como si no hubiera habido un pasado en la cultura jurídica de nuestros países, ¿no? Y lo segundo, personalmente, la historia social de este libro la conozco de manera muy grata. Normalmente el maestro Fernando lo que siempre ha promovido en su forma de ser es lo siguiente, ¿no? O sea, iniciar el camino, ¿no? Sembrar estas ideas, estos debates para que los demás puedan continuar. Y eso es algo poco común. Eso es algo poco común. Es decir, la idea de hacer un camino para que los demás puedan continuar. Eso rompe el mesianismo. Y eso da también la idea de que los que vienen después tienen que desarrollar todo aquello que quizás se dejó en deuda o todo aquello que humanamente simplemente se hizo, pero que hay que continuar. Entonces, esas dos cosas son las que yo rescato
Y este libro, para mí, mantiene su vigencia y debería seguir leyéndose en las cátedras de Historia del Derecho, que tanta falta hace, ¿no? Porque en las currículas de Historia del Derecho, con esto termino, es bastante eurocéntrica también, ¿no? Yo estaba revisando unos sílabus hace poco, encontré hasta así, ¿no? Como este francés que vino y se fue. Hay una lectura ahí del Centro Carbonell, ¿no? 10 cosas para ser buen abogado. Digo, oiga, por favor, no, ya no estamos para ese desorden. No, entonces hay que tener cierta, o sea, cierta labor, pues, ¿no? Para poder escoger y plantear cosas. O sea, no se puede meter la cosa porque es de afuera, o porque el señor es mediático, o porque habla en otro idioma. O sea, eso es una vulgaridad, ¿no? Que ya no debemos permitir. Bueno, muchas gracias. Pero Mesías sigue habiendo, Eddie, ¿no? Bueno, hacemos estas cosas. Voy a nombrar porque, claro, ¿no? Y hay unos así de ese voy a escuchar tu silencio porque en muchas cosas te has atrevido y eso dice mucho de las cofradías, donde las cofradías son letales, ¿eh? Y sé que te has jugado el pellejo algunas veces. César, no sé si tienes algo que decir para cerrar la jornada. No, que ha sido pues un libro muy, muy divertido, muy interesante. Y ese planteamiento que hace José Ramón de que la propuesta es una idea del derecho, porque el derecho formalmente, pues a partir de lo que hemos leído, pues es una mezcla ahí. Yo siempre hablo ahí también de ese síndrome frankensteiniano que tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos, que tú lo mencionabas en el Congreso de Edith también. Y es eso, ¿no? Es el relajo normativo, pues, ¿no? Y sin importar si esta respuesta al síndrome frankensteiniano es la siguiente. No, es que, ¿sabes qué? No es que nos falte identidad, sino que tenemos todas las identidades. Me parece ya un eslogan, ¿no? De una publicidad donde... Tenemos una esquizofrenia jurídica. No, pues no, y eso es esquizofrenia, ¿no? Sí. Termina. Yo creo que esta reunión es una de las mejores que ha hecho José Ramón Narváez, ¿no? Porque no ha sido políticamente correcto. No, me divertí mucho, porque la verdad es que me divertí leyendo el libro. Sí, de hecho, lo compartí con Stephanie, con mi esposa. O sea, le decía, leía yo las frases, es que es increíble, le digo. Lo disfruté. Y disfruté mucho esta tertulia. Gracias, amigos. Cuídense. Si pueden, quédense en casa. Sigan leyendo a Traseñís. Sí. Te mandamos un abrazo. Sé que tienes muchas cosas que hacer y te has dado el tiempo para estar, de verdad. Gracias, José Ramón.